Última hora del programa del profe Morales y la hora que espero con más ganas. Porque me comunico con Noel Alejandro Leal desde Venezuela y él nos cuenta cada semana en esta su hora qué es lo que ocurre en el país y cómo eso repercute no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Noel Alejandro Leal, muy buenos días. Buenos días Jenny, buenos días profe y buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, hoy son las elecciones en Brasil, ya más tardecito vamos a hablar de eso. Pero ahora te quiero comentar algo que me pasa como no venezolana, pero enamorada de tu país, del país que volverá a ser, Dios mediante, muy pronto. Me pongo a leer las noticias y veo que Juan Guaidó le exigió al régimen de Maduro definir las fechas de las elecciones presidenciales. Duele, de verdad, duele que sigan jugando así con la gente. ¿Cómo se vive eso siendo venezolano y viviendo en Venezuela? Tú sabes que se vive de distintas maneras porque como sociedad la variedad es increíblemente amplia, ¿no? Este, como tenemos una sociedad que durante años ha sido bombardeada con estupidez, ¿verdad? Se le ha generado a la población, se le ha hecho muchísimo daño. Y tenemos una sociedad también aparte que ha ido despertando. Mucha de esa sociedad que ha ido despertando todavía tiene un gran comportamiento de veleta, ¿no? Todavía no tiene un norte claro. Y le han metido en la cabeza de que si no votas no estás haciendo nada y no entienden que al votar se viste de democracia a esta desgracia. No entienden, no entienden que el inmenso trabajo que ha hecho el colaboracionismo para que esto pueda suceder. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo vive el que despertó, el que tiene tiempo despierto e intentando hacer que el país entienda lo que sucede, que gobierno de oposición socialista, que colaboracionismo rige, que todo lo que se ha vivido con referencia electoral no es más que un teatro, que llevamos veintitantos años, que cada año la tiranía se va entronizando con más fuerza, la realidad de lo que vivimos con este chiste del interinato, que fue para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular forma de gobernar. Cada una de estas cosas hacen que el que despertó, el que tiene esta situación similar a la mía, nos sintamos peor, pues. Porque tenemos que refugiarnos mucho en el cinismo, en el sarcasmo, para poder intentar aguantar el aluvión de estupidez, el aluvión de maldad, porque son dos cosas, ¿no? Tenemos esta dirigencia, no solo la política, sino también toda la comunicacional y académica que le sigue brindando tribuna, y tenemos a la sociedad que es veleta, pues, que son los que más te molestan, porque cuando tú sientes que por fin hay ese sector que está empezando a entender, sientes el inmenso retroceso, ¿no? Sientes como estas redes de las estructuras políticas vuelven a pescar en esto, en esta gente que todavía no termina de adquirir un mínimo de la madurez para entender el problema político que estamos viviendo. Entonces, te das frente a un caso como este, el del guiado, que es el presidente encargado, pidiéndole al presidente usurpador que por favor le ponga fecha a las elecciones. No solo es el colmo de otra página suelta del librito ridículo, ¿no? Pues de acuerdo al librito ridículo, si te ciñas al librito ridículo, es en el 2024 las elecciones. No, este tipo admite de una vez que por distintas necesidades el gobierno tiene que adelantar las elecciones y dice, sí, vale, ponle fecha, vamos. Se lo está pidiendo directamente al gobierno, ni siquiera se lo está pidiendo al Ministerio Electoral, al CNE, no, porque se entiende y te lo dejan claro que quien gobierna es el que tiene todo el control para decidir cuándo van las elecciones y también para decidir cuál es el resultado. Es así de simple, ¿no? Y entonces se vuelve el mismo espectáculo ridículo de todas las campañas, que es sacar un bojote de gente para la calle a que salgan detrás de el líder
político en cuestión y que vayan detrás de ellos. Tú sabes que en un país como en la situación en la que está Venezuela, donde estamos hablando de un 80% de pobreza, donde no hay número que no refleje que Venezuela está entre los 5 o 7 países con el nivel de vida más costoso. El costo de la vida en Venezuela está entre los 5 o 7 países más altos en el mundo. Y volvemos al caso, el salario mínimo está alrededor de los $4. Entonces, son absurdos, ¿no? Son totales irrealidades las que vivimos en todo sentido. Este, y frente a esa fotografía, volvemos a esto. Tú tienes un 80% de población y tienes a gente detrás de estos candidaticos. Si nos pusiésemos a examinar las fotos con cuidado de cada una de estas marchas, encuentros, meetings, rallies donde están participando esta gente, pudiésemos ver las mismas caritas repetidas. Las mismas caras con hambre, las mismas caras con la misma expresión vacía, pero con distintas franelas. Con distintas franelas que vaya de acuerdo al pendejo que van siguiendo. Y eso es todo lo que hay, pero es suficiente para que el país se ponga a discutir de nuevo la esperanza electoral. Y esperanza electoral entre cada uno de los personajes que han salido al ruedo, cada uno más ridículo que el anterior, cada uno más colaboracionista que el otro, cada uno más vacío, más hueco, más pueril, más socialista. Es algo tan increíblemente humillante para el venezolano que de verdad se preocupa para el país, por el venezolano que de verdad tiene noción de algo de lo que se esté viviendo, que es eso, te genera un profundo malestar. Y en mi caso particular yo me refugio mucho en el cinismo para poderme reír de esta gente que lo único que se dedica es a hacer daño, ¿no? Y lo hacen de manera absolutamente consciente. Eso es muy importante que la población lo termine de entender. Todo esto que han hecho y que van a volver a hacer y que van a volver a impulsar a la gente a someterse a la semejante estupidez de llevarlas de nuevo al matadero electoral, lo han hecho absolutamente consciente. Ha sido todo un proceso para facilitar la imposición de la tiranía. Han usado a la gente como tontos útiles para lograr esta realidad. Vamos ya a 25 años de este proceso de destrucción. Y se dice fácil. Estás hablando de un cuarto. En esa expresión de 100 años, esa vida tan larga, 25 años de un proceso chavista para la destrucción de Venezuela. Y todavía hay gente tan increíblemente pendeja como para seguir abrazando a la estructura colaboracionista que ha hecho posible esto. Eso es una cosa que ya de verdad agota tener que explicar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo me siento yo en lo particular? Yo me siento muy mal, me siento terriblemente asqueado. Hoy precisamente hablaba de esa sensación que va más allá de esa rabia profunda, que llega al desprecio por todos los que están diciéndole al venezolano que no tiene nociones políticas, que en el futuro inmediato su voluntad electoral tiene algún tipo de importancia. Y que tengan la cara dura de decir semejante mentira, que todavía existan medios de comunicación y generadores de opinión que le rindan tribuna a esa mentira. Y lo más triste, que todavía exista tanta gente negada a despertar. Es una cosa que de verdad cuesta creerlo, ¿no? Y por eso es que asusta ese tipo de realidades, porque todas estas se enmarcan en la otra. Vamos a seguir jugando a la democracia. Democracia no hay desde 1999, donde Venezuela perdió lo que quedaba de Estado de Derecho en el proceso constituyente del 99. ¿Cómo es que todavía le hablan a la gente de democracia, de oportunidades dentro de las vías democráticas, de oportunidades dentro de la constitución chavista, dentro del librito ridículo? ¿Cómo todavía hay alguien que pueda tener un mínimo de fe electoral? ¿Cómo todavía se come en el cuento de participar en unas primarias que, a juro, te van a llevar después al proceso electoral?
Hay candidatos diciendo, sí, yo voy a las primarias y voy a ganar las primarias, pero después no voy a ir al proceso electoral. Entonces vamos a suponer que ese candidato hace todo eso, logra llevar a la gente a las primarias, se legitiman las primarias, la gente se hace feliz con su voto y por supuesto el candidato pierde. ¿Por qué? Porque las maquinarias políticas, aparte, las estructuras de AD, de Primera Justicia, de Voluntad Popular, van a hacer todo el trabajo para llevar a sus candidatos. Por supuesto, quitándole votos a cualquier otro que pretenda hacer algo distinto a lo que no está concertado. Y si entras en el proceso ese donde lograste que te coloquen a ti porque se concertó contigo esa posibilidad, tienes que ir al proceso electoral. Y entonces terminas de blindar al gobierno. Es realmente asqueroso lo que le están haciendo al país por tantos flancos que impresiona, ¿no? Y lo falso de todo esto, ¿no? Porque ya hablamos de lo que es real, las veletas y todo esto, pero lo falso que son los laboratorios de opinión, ¿no? Y ahora, gracias a las redes sociales, esos laboratorios son aún más descarados y tienen más presencia. Entonces, hoy es un día donde yo, en Twitter, que es mi laboratorio favorito, he bloqueado unas 10 personas. Ese es el promedio de lo que es unos 3 meses. ¿Por qué? Porque cada vez que vienen las elecciones activan esos laboratorios. Activan toda una estructura de mentiras muy bien financiada que repiten las mismas estupideces que vienen repitiendo desde el año 2005, pero ahora con el soporte de los bots tecnológicos. Y, y es increíble que haya gente que no vea el nivel de esa falsedad, que no vea que todas estas cosas nada más se despiertan en el momento en que se acercan los procesos electorales, que no vean la coordinación, lo falso de absolutamente cada uno de los discursos. Es algo que realmente tiene que preocuparnos y tiene que preocuparnos en todo sentido, porque más allá del desastre que vivimos aquí y el chiste que vivimos aquí, está la imagen que estamos dando al exterior. Estamos hablando de que hace 3 años hubo un proceso de desconocimiento del chavismo, el mismo que está siendo reconocido hoy por todos los países. ¿Cómo se logró eso? Gracias al guiado, gracias a todo el chiste ridículo del interinato. Estamos enviando un mensaje de nuevo que frente al caos que está generando estos 8 millones de inmigrantes, la solución está en el voto. La solución está en el voto, en el mismo sistema, con la tiranía estando en el poder. Estamos enviando un mensaje terrible hacia el resto del mundo que está consciente del problema que está sucediendo a nivel latinoamericano de esta consolidación del Foro de Sao Paulo, cuando el tema ideológico en Venezuela simplemente no existe en la discusión política regular. Todos los candidatos son socialistas, cada uno va hablando del problema de alguna alcantarilla, de que hay problemas, o yo creo que yo puedo ser el líder de la unidad, porque la unidad es lo único que importa, porque para más ni siquiera el discurso está basado en la problemática nacional, no simplemente está basado en el hecho de que la unidad es lo que importa, es decir, meter a todo el mundo de una vez como ganado en un corral y tenerlos allí, listos para poder validar cualquiera de las cochinadas que el gobierno presente, bien sea elecciones adelantadas, bien sea elecciones generales, bien sean unas mega elecciones, no importa, ni para cuándo lo presente, no importa. Hay que estar listos y eso sí, en unidad. Unidad, ese chantaje de la unidad que hizo posible que en el 2000 presentaran al compadre de Chávez como la primera alternativa contra Chávez. Esa unidad que trajo a algo como Manuel Rosales y que todavía quieren volverlo a poner como candidato en esta oportunidad. Esa unidad que trajo a Capriles, a Leopoldo, a cada una de estas cosas que simplemente no ha servido sino para darle legitimidad política a la imposición de la tiranía. Es decir, Venezuela ha sido entregada democráticamente, voto a voto, por una sociedad tan increíblemente irresponsable que en casi 25 años no quiere entender esa realidad. No, la gente que sigue a el líder Guaidó, él dice que la lucha está en la calle, que hay que exigir la fecha del proceso electoral.
Primero, ¿cómo se atreve a sacar, a pedir que la gente salga a la calle cuando sabe la violencia que hay de parte del chavismo? Pero a lo que voy, él es presidente encargado o lo que sea, porque el gobierno había hecho las cosas mal y ya no era gobierno. Entonces había que poner un encargado por 30 días, 3 años, no hay mucha diferencia, para que reemplazara a ese gobierno que no era correcto, que no era legal. ¿Es así? Para Bueno, eso sí, fue la figura del presidente encargado. exacto. La figura del presidente encargado llega porque quisieron hacer evidente el fraude de las elecciones del 2018. Por fin dijeron, mira, hay fraude. El fraude del 2018 no dista nada de ninguno de los fraudes que se han cometido durante todo el periodo chavista. Fraude que quedó en el 2004 tan increíblemente registrado que se utiliza en todas las universidades del mundo en las clases de estadística para poder mostrar lo que es un fraude electoral. Entonces, pero en el 2018 sí hubo fraude, según ellos. Perfecto. Entonces, Eh, si hubo fraude ahí, aquí viene ajá. mi duda, pero una duda que no me deja dormir. Si vino el guiado porque hubo fraude, ¿cómo ahora le exige al fraude una fecha? El que Igualito lo que como está. sigue no entiende que no encaja, que 2 más 2 es 25. Es increíble que alguien lo siga, es increíble que alguien siga cualquiera del espectro político nacional, de esta dirigencia política que ha servido para esto. Porque es muy importante entenderlo. El guiado tiene 3 años como algo, como para que lo conozca alguien más que su familia, porque esa cosa no existía. Pues. Y mañana cuando desaparezca, porque esa caricatura era la nada, no tiene peso político alguno. Este, l- pero aquí estamos hablando de que esos partidos, de que los otros personajes que también van a participar en las primarias de la oposición, han hecho posible esto, pues. Porque esta realidad electoral es la misma cochinada, es la misma, es peor todavía que la del año 2004, es muchísimo peor. Este, y durante todos estos 20 y pico de años han hecho que la población acuda a votar, han hecho que la población vaya y vista de democracia esta desgracia. Entonces, si una población que viene soportando ese mar de incoherencias una y otra vez y aplaudió la llegada de una caricatura tan ridícula como el guiado, sí, lamentablemente va a haber mucha población, población suficiente como para que el bulto se vea bien, para la foto, pues, para que se vea bien en la foto y los números dirán, hubo una participación del 70 y tanto por ciento de la población y el ganador, Maduro. Y todo el mundo volverá de nuevo con esa misma sensación de, ahorita cuando volvemos de Brasil vamos a tocarla, ¿no? Es esa misma sensación que se ha vivido aquí en todas las elecciones donde Chávez ganaba o donde ganaba el chavismo en cualquier otra cosa, que es la ausencia de alegría, es la ausencia de celebración. Más allá de algunos fuegos artificiales que el gobierno pone a las alcaldías que están en su poder a que suelten al momento de los resultados electorales, simplemente no hay más nada. ¿Por qué? Porque todo eso es falso. Porque cada uno de esos triunfos electorales, de estos procesos de izquierda, son absolutamente falsos y generan una gran herida en la población. Pero igualito, la gente baja la cabeza porque ya hicieron la estupidez de vestir de democracia esto. Hicieron la estupidez de haber otorgado de nuevo su voz y representación a los camaradas del gobierno. En el caso venezolano es un asunto increíblemente penoso, ¿no? Porque, volvemos, son casi 25 años de esto. ¿Cuándo? Por eso es que hay momentos en que te resulta difícil. Porque hay mucha gente que en lo particular me pide que, que dore la píldora, que la gente le cuesta entender el mensaje. Son 20 de años. Son 20 y pico de años. Es un país absolutamente destruido. Y todavía tienen la voluntad
de exigirle a quienes han demostrado una y otra vez tanto el fraude como el colaboracionismo, como el proceso ideológico, como cada una de las realidades sobre la entrega de la soberanía, todas estas cosas, y te diga, no vale, mira, el país tiene una oportunidad a través de estos mecanismos electorales. Se hace imposible y realmente, bueno, si en lo particular yo fuese de estas personas que esperan algo de la voluntad general de la población, estaría muy preocupado, pero como siempre parto del principio básico de cómo se generan cada una de estas cosas en el mundo, que los cambios nacen a través de una vanguardia decidida que toma el accionar regularmente por encima de la voluntad de las mayorías. ¿Por qué? Porque la voluntad de las mayorías, cuando están profundamente estupidizadas, solo traen desastres. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela y lamentablemente es lo que vive mucha Latinoamérica. Exactamente, no solo Venezuela. Eh, en Venezuela, por ejemplo, en lo que va del año, 79 emisoras de radio fueron cerradas por el señor al que el Guaidó le exige fecha para las elecciones. Venezuela, Cuba y Nicaragua son los países con peor índice de libertad de prensa. Oye, pero fíjate, hoy precisamente Borrell, en nombre de la Unión Europea, pide que esos tres países se incorporen al encuentro iberoamericano. Claro, claro, porque así a lo mejor aprenden y aprenden a ser democráticos y todo eso. Eh, Eh, la Unión Europea está haciendo presión contra el régimen de Maduro para retomar el proceso de diálogo con la oposición. ¿De qué presión me están hablando? ¿Creen que somos idiotas? la misma presión que le dijo después Maduro, el canciller de Venezuela, un representante de chavismo ante la Unión Europea, le dijo, sí, vale, alivien sanciones para nosotros enviarles un poquito de petróleo. Esa es la presión viene del otro lado. Porque, porque simplemente le han dado un cuerpo a todo este proceso de estas tiranías constitucionales, le han dado tanto respaldo, le han dado tantas autoritas, y frente a las necesidades que está viviendo hoy el mundo a nivel energético, si bien de estos tres países solo Venezuela es el que puede aportar algo a eso, siempre la decisión va a estar en eso, en esos tres, mañana esos cuatro cuando Colombia avance su proceso revolucionario, y así cada uno irá sumando y plegando a esa imagen. El colombiano debe estar muy consciente cuando ya se empiece a hablar de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, o como ya muchos entienden cuando se habla de simplemente el esquema económico que lleva a la destrucción de países y se habla Venezuela, Argentina, España. Es terrible, es una sola cosa, la revolución es una sola. Y ese proceso destructivo va minando todos nuestros países con, frente a una mirada de incredulidad por parte de la sociedad en general. Porque la sociedad en general cree que existe algo que se llama oposición en cada uno de sus países. Y lo que existe es colaboracionismo, descarado, puro y duro. La gente cree que tuvieron gobiernos de derecha, ¿no? Lo que han tenido simplemente es izquierda vegetariana ejerciendo el poder. No han tenido un gobierno de derecha. La gente cree que existe algún tipo de institucionalidad democrática cuando la revolución ha permeado su país. Pues no, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Quizá uno de los ejemplos palpables que uno vive explicando con respecto a la situación venezolana, porque aquí había para la gente un ícono de la derecha, que era Caldera, que de su primer gobierno lo que hizo fue hacer lo que Santos hizo ahorita, darle autoritas políticas a los guerrilleros, a los que regaron con sangre en nombre del comunismo a Venezuela, y por supuesto lo hicieron en Colombia, le dieron estatus político, ¿no? Y eso es supuestamente la derecha, la Sí. gente que gobernaba. Este, y vemos el caso de Colombia, donde el partido conservador, su bancada en el Parlamento ahora es bancada de gobierno, bancada de gobierno de Petro. Este, Tienen que abrir los ojos con respecto a la realidad frente a esa inmensa mentira, frente a ese gran acuerdo que existe, frente a ese juego donde solo la izquierda domina,
frente a este trotskismo, stalinismo interno, es constante, ¿no? Tú sabes que para intentar, siempre intento buscar esos paralelismos con lo que hablaste al inicio, de lo que nos sucede en Venezuela y cómo afecta a Latinoamérica y cómo afecta al mundo, ¿no? Y Jenny, permíteme hacer un paseo de una vez hacia el Sí, mundo, claro. precisamente utilizando como ejemplo lo que se vive en Venezuela, lo que se vive en esta falsa dicotomía de supuesta oposición y el gobierno en ejercicio, entre esta izquierda vegetariana y la izquierda carnívora, entre ese aparato criminal que no es otra cosa que este trotskismo y stalinismo barato. Para poder entender un poquito lo que nos sucede hoy globalmente, vamos a verlo desde esa misma figura. Vamos a ver a un gobierno totalitario y vamos a ver a una oposición disminuida que ofrece fantasías frente a la realidad que se está viviendo. Occidente lleva durante décadas un proceso de destrucción, un proceso donde con la pérdida de valores, donde la pérdida de principios, donde se colocan cada vez leyes más laxas, se colocan cada vez leyes más absurdas, donde se estimula la locura, desde la agenda de género hasta un proceso donde el mercantilismo pierde el sentido de la construcción para ser exclusivamente financiero y se pierde el norte, porque se hacen todas las cosas fuera de lógica, ¿no? Eh, Eso ha debilitado Occidente de una manera increíble, ¿no? Porque se atenta contra la familia, se atenta contra la fe, se atenta contra todo y por supuesto eso va debilitando la estructura fundamental de las naciones: individuo, familia, sociedad, nación. Ahora, del otro lado de lo que no es Occidente, ese control férreo totalitario existe y no deja que los países se desboquen, simplemente están allí. Lo deja de vez en cuando que protesten, van, matan un gentío, ponen preso a otro gentío, pero el aparato todavía sigue funcionando. Esos países, debido a los procesos revolucionarios como el que vive Venezuela, han ido penetrando Latinoamérica. En el caso particular de Venezuela, más allá del hecho de que hoy gobierna Xi Jinping, para acá fueron recibidos los últimos 3 presidentes chinos por Chávez y por Maduro con los mismos honores. Todo el proceso chino en Venezuela ha sido increíblemente negativo, tan negativo como el proceso ruso cuando el único presidente ha sido Putin. Y eso es importante que la gente lo logre entender. Por eso es que nosotros siempre identificamos esto como los socios habituales de lo que está mal en cualquier nación del mundo y cada vez sucede lo mismo. Pero extrañamente, debido al proceso de un occidente tan increíblemente debilitado, el discurso de estos personajes empieza a calar en Occidente, en el ciudadano a pie. Porque el ciudadano a pie está viendo que sus líderes correspondientes van en contra de todo lo correcto. Y aquellos están manejando un discurso de diseñador. En específico, Putin maneja ese discurso de diseñador donde él mismo sostiene que toda esa agenda de género es negativa, donde él sostiene la importancia de la fe y donde él sostiene la importancia de una estructura de familia fuerte para el fortalecimiento de una sociedad que brinde una nación grande. Es decir, todo lo que ellos, a través de los mecanismos del marxismo cultural, financiaron durante tantos años para el debilitamiento de Occidente, por supuesto ellos lo rechazan. Y se hace atractivo para el que tiene la esperanza en lo correcto. Y es importante entender que aquello ha hecho daño y seguirá haciendo daño. Que este juego de este trotskismo, estalinismo en el que nos tienen hoy en el globo, lo ves reflejado perfectamente en todo lo que ha hecho aquí la MUD y el gobierno, esa oposición y el gobierno. Es una discusión vacía en la cual sigue avanzando el totalitarismo, el cual sigue avanzando su control, sigue buscando cada vez maneras de ir seduciendo a la población. En el caso venezolano, vemos a un gobierno que en aquel momento utilizó las carpetas de Cadivi para los que tenían un poquito de poder adquisitivo, utilizó todo este proceso
de los dólares preferenciales. Después fuiste a la gente con menos poder adquisitivo, los enrolaste a través de los esquemas del sistema patria, a través del esquema de las bolsas de alimentos. En el mundo simplemente un discurso hacia lo correcto, que no tiene para nada que estar bien o mal aplicado en su país, pero sí hace el trabajo de la seducción a la población. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso a través de un principio ideológico. Si nosotros lo entendemos a través de un proceso ideológico, podemos ir aplicando, podemos ir entendiendo gran cantidad de realidades. Igual que como explicábamos hace poco para entender ese proceso globalista, que es socialista, en el esquema con esa frase que dice en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, desnuda la realidad socialista de esa oferta, nosotros podemos entender que aquello que está gobernando allá en China es el Partido Comunista Chino. Que esto que hizo Xi Jinping con Hu Jintao no dista en nada de las purgas que hacía Stalin o de las purgas que hacía Fidel. Que esta realidad es la misma, es un ciclo constante donde se va en contra del individuo, aunque el discurso diga lo contrario. Por eso no es un asunto, y cuando vamos al punto que hace que Rusia esté en la boca de todos, que es el asunto Rusia-Ucrania, no es un asunto de tomar partido por algo de esto, sino es un asunto de enfrentar las realidades históricas, actuales y futuras, las necesidades del proceso chino frente al avanzar ruso, que le marca un debilitamiento general de Occidente y que se muestra esa increíble desorganización y debilidad en la que estamos hoy. No entender que todo este juego simplemente va en contra de todos los individuos, no entender que las posibilidades que tienen nuestros países, en el caso de Latinoamérica, de deslastrarnos de todo eso y marcar un rumbo correcto, por lo menos entenderlo, por lo menos visualizarlo, por lo menos explicarlo, para que ese idioma, esa idea, pueda ir captando algo positivo. Es muy difícil la situación en la que estamos viviendo hoy en la humanidad. Estamos a punto de guerra nuclear, estamos a punto de procesos de hambrunas, estamos a punto de una gran cantidad de cosas que por lo menos en mi país, la población está totalmente ausente de esas realidades, porque las crisis internas van acabando con la gente, van acabando con su espíritu de entender, con su capacidad de ver un poco más allá. Esta inmensa tormenta en la que nos encontramos es realmente preocupante. Y quería poner esa foto en el caso de Putin y ese encantamiento que hay con el discurso del diseñador que maneja. Porque es muy importante que la sociedad termine de comprender que los que han hecho daño van a seguir haciendo daño. Que el futuro en lo particular Venezuela se basa en Venezuela, en entender su magia, su historia, su oportunidad. Es algo que quisiera que todo el mundo en su fuero personal intentara identificar ese tipo de realidades para poder comprender las oportunidades. Hablabas de familia. En realidad me he puesto a hablar en estos días con dos muchachas jóvenes, 21, 25 años, demócratas, pero no el demócrata normal, sino de izquierda, muy, muy, muy de izquierda. Pero no saben por qué. Cuando uno empieza a hablar un poquitito y terminan diciéndote, no entiendo nada de política. Entonces, ¿para qué te identificas con algo que no entendés? Pero no solo gente joven, gente grande que te empieza a hablar y cuando empezás a indagar un poquito, no hay familia, no hay idea de familia. Es lo primero que se buscó destruir, que no haya familia. Así es. Y duele. Duele mucho y la gente se está dando cuenta tarde de esa realidad.
La familia como institución, esos lazos de amor que tienen que existir, esa construcción, esa meta en conjunto, ese soñar con futuro para los que son tus hijos, para los tuyos, este, eso fue sacrificado por esquemas de libertades individuales y no por esquemas de... Y con eso de libertades individuales, vamos a colocarle el punto en sus comillas, en lo de libertades individuales. Porque lo que han traído es una sociedad que como individuo se perdió, porque perdió el objetivo, perdió su visión de trascendencia. Su visión de trascendencia se acaba cuando no entra dentro del esquema de lo que es una familia. Cuando no entra hacia a esa visión de ese legado hermoso que puedas aportarle. Son asuntos que se hacen realmente complicados y difícil de manejar. Y cuando uno lo ve hoy en nuestra sociedad, una sociedad que llega al punto hasta de rechazar la idea de familia, es que el asunto se hace muchísimo más preocupante. De verdad duele, esa expresión que utilizaste ahí es la correcta, porque encuentras en ellos vacíos, vacíos increíbles, vacíos donde simplemente no hay la mínima capacidad del entendimiento de la realidad y dan una opinión política. Y esa opinión política carente de realidad lo que refuerza es el desastre. Claro, pero esa gente vota. Ujú. Y yo veo en mi país, votan chicos de 16 años. Un muchacho de 16 años no tiene idea de qué está votando. Pero si ese muchacho de 16 años pensara que en su casa no hay comida, porque hay un 50% de la población que está pasando hambre, entonces tendrían un poquito más de cuidado al poner su voto. No sé cómo hacerme explicar de lo mal que uno se siente. Argentina, por ejemplo, fue un país maravilloso hasta Perón. A partir de ahí se terminó Argentina. Populismo, papá gobierno me da de comer, empleado público genial porque no hago nada y no me pueden correr de mi trabajo. Fomentar la vagancia y cobrarle cada vez más impuestos al que de verdad trabaja y quiere hacer algo por su país. Entonces te escuchan diciendo esto y te dicen que no es así la cosa, que estás equivocado, que tenés un corazón de dictador. No, yo quiero lo mejor para mi país, pero lo mejor para mi país lo voy a conseguir trabajando, no viviendo de los pobres infelices que de verdad trabajan. Y hay un punto muy importante, Jenny, que es el soporte de exigir lo correcto, de trabajar para que lo correcto pueda tener cuerpo. En el caso venezolano tenemos una sociedad que durante muchísimos años, si bien se sacrificaba trabajando, abandonó los principios de lo que se tiene que hacer con la política. Perdió la supervisión de lo que era la política y fue avalando constantemente estructuras increíblemente podridas, ¿no? Entonces se llega a esta realidad con el soporte de una sociedad que fue increíblemente irresponsable, pues. Porque cuando se trabaja, y como todos los queremos ver de esa manera, en pro de nuestro desarrollo, y estamos entregándole el país a los que de verdad van a facilitar las leyes para el trabajo y el desarrollo, y le estamos entregando ese país, esa oportunidad a gente que simplemente viene a hacer daño. Por supuesto, no importa el esfuerzo tuyo se va a ver perdido. En el caso venezolano, el esfuerzo de nuestra sociedad durante años se diluyó en todo sentido. Es increíble el daño que ha generado el chavismo. Pero así, ya veníamos de un proceso donde eso venía sucediendo. Lo que pasa es que la riqueza venezolana es tan increíblemente grande
que cualquier brisa positiva hacía que todo cambiara. El proceso del socialismo mina todo, mina absolutamente todo y mina al individuo. Lo mina de una manera tan increíble donde es imposible volverlo a conectar dentro de las vías regulares hacia lo correcto. Y ahí entramos en ese proceso del juego de la democracia, el jugar a la democracia en estos procesos donde la sociedad está destruida. Cuando la sociedad está tan increíblemente destruida y es tan dúctil, tan manipulable por parte tanto de la tiranía como los que los inducen a la banalidad y a la estupidez como constante, es estúpido pretender jugar a la democracia. Más allá de los mismos controles que puede tener el aparato de la tiranía a través de sus mecanismos, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial o en el control electoral, tienen que estar conscientes de que la sociedad en su mayoría simplemente no va a estar en pro del mensaje correcto. El mensaje correcto incluye familia, incluye eso, todo lo que hace posible la construcción de la sociedad y una nación. Cuando ese mensaje correcto está siendo formalmente atacado, y la gente por moda, por estupidez, decide sumarse al mensaje incorrecto, porque lo correcto le parece retrógrado, tú encuentras una sociedad que está perdida, una sociedad simplemente que está totalmente fuera de cualquier canal que tenga una visión de nación, de preocupación regular por lo que significa qué es lo que vas a hacer cuando ejerzas tu voto. Y ahí se hace muy difícil, y ahí es cuando eso que te calificaban a ti del alma de dictador toma cuerpo. Toma cuerpo porque tú no quieres que tu país se destruya. Tú no quieres que tu país se diluya. Tú estás consciente de lo que está sucediendo. Tú sabes que muchas veces yo intento estimular a la gente a que encuentre las diferencias entre tiranía y dictadura para que pueda entender la realidad. Y mucha gente se niega, simplemente ven las palabras y le parecen sinónimos, no terminan de comprenderlo. Y te dicen, no, para salir de una dictadura y entrar en otra. Y uno les explica, mira, el asunto es que entiendas que estás en una tiranía, necesaria será la dictadura para poder poner un poco de orden en el desastre que estamos viviendo. Y que es necesario que entiendas que este desastre es tan gigantesco que si no se hacen las cosas de manera correcta, hasta el país se va a diluir, pues nuestra integridad física como nación se va a diluir. Y entonces que entiendas que esto no es un asunto de gustos o de lo que crees tú que piensas, es enfrentar las realidades. Las realidades superan por mucho cualquier cosa que de lo que se está transmitiendo de manera general. Durante años el chavismo impuso un chantaje que lo trajo hasta el mismo gobierno, el chantaje de la violencia. Yo voy a desatar la violencia. Tanto Chávez como Maduro lo han repetido en una decena de oportunidades, ni con votos ni con balas. Ellos lo saben, ellos están allí y te lo dicen, y hay gente que califica eso como un bluff, como cualquier cosa de esa, pero no, eso es lo que hace el socialismo. Lo han hecho durante todos los años de historia, una y otra vez. ¿Y cómo se ha podido acabar con eso? De manera práctica. Porque cuando se juega al desgaste de ese proceso socialista, pasa lo que quedó de la Unión Soviética. Y ahí está Putin. Cuando no se hacen las cosas de manera correcta, los países juegan a lo que fue el chamorrazo. Ahí está Daniel Ortega. Cuando no se hace lo correcto, hasta lo correcto se va en el tiempo porque las sociedades se debilitan y entran en los ciclos. Lo correcto se hizo al salir de Allende en Chile. Ese gobierno de Pinochet hizo lo posible por encauzar a Chile. Tanto la encauzó que llevó al país a las puertas de ser un país desarrollado. Y hoy el caos. ¿Qué causó el caos? Pinochet. Causó una sociedad infantilizada, estupidizada, que se dejó seducir por la estructura de izquierda, por un mensaje revanchista, por un mensaje resentido, por un mensaje increíblemente dañino, que una sociedad que le gusta lo incorrecto lo abraza y lo hace suyo. Entonces, ahí es cuando te empiezas a preocupar más aún.
se viene la idea de la necesidad obligatoria del voto calificado, pero ¿cómo calificas el voto cuando en el caso venezolano la sociedad intelectual y la mayor preparada en esa fotografía de esos 911 que se le arrastraron a Fidel Castro está ahí dibujada? Entonces, ¿son los logros académicos lo que califica el voto en una sociedad? No. No. Puedes sacar a la persona pobre que se levanta a las 5 de la mañana y se faja a intentar a llevar a sus muchachos a la escuela, a hacer lo posible para que esos niños tengan algún tipo de futuro y que puedan hacer su vida y aportar para el país. ¿Lo vas a descalificar por ser pobres? No. Entonces, nos encontramos en un grandísimo problema en el entendimiento de lo que es la democracia. Y tiene que esa preocupación avanzar en nuestra sociedad. Tiene que encontrarle vías, porque lo que hemos anunciado más de una oportunidad, que es esa nueva relación gobernante-gobernados, puede salir muy, muy mal, puede salir realmente mal si no encontramos desde ya las alternativas al desastre que estamos viviendo. Ese desastre que nos marca a una sociedad profundamente estupidizada, ese desastre que nos marca a que la maldad existe y tiene cómo penetrar y manejar a esa sociedad estupidizada. Este desastre que nos dice que nuestras élites, nuestras capas dirigenciales en nuestros países están profundamente corrompidas, y que fueron seducidas por la estructura socialista. En el momento en que, en mi opinión, se empiecen a desatar fenómenos fácticos que vayan cambiando la realidad de cada uno de nuestros países, esos fenómenos fácticos llegarán con el consciente civilizatorio, tendrán conciencia de lo que es un Estado de manera real, estarán conscientes de las oportunidades de generar los mecanismos para luego poderse desmontar. Estamos en un disparadero terrible como sociedad. El asunto es que frente a esa realidad, la única respuesta sigue siendo aquella. Estos ciclos son mortales porque las sociedades enseguida abandonan lo correcto. ¿Cómo impulsarlo hacia lo correcto y cómo hacer que lo correcto prevalezca? Va más allá del mismo liderazgo, de ese pater family que tiene que elevar a la sociedad. Va en un proceso donde el desarrollo cultural de la sociedad entre en el marco del afecto y la necesidad de trascender. Y ahí es cuando volvemos a ese punto que fue lo primero que atacaron y por eso el desastre. La familia importa. La familia es fundamental. La familia es garantía de una sociedad fuerte, es garantía de una nación que brinde prosperidad. Pero es algo tan elemental que no me explico cómo no se entiende. Tenés una claridad para hablar, para explicar las cosas, pero no es de hoy. Hace años que venís explicando esto y todavía hay gente que no entiende y que sigue creyendo que el socialismo es lo más grande que hay, aunque no comen todos los días, aunque no estudian, no tienen medicamentos, no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Y siguen creyendo en pajaritos de colores. Bueno, en el caso venezolano es básicamente por resentimiento. En otros países sí notas por parte de la población un afecto a la idea del socialista. Aquí el revolucionario, el socialista, ese que todavía tiene una mentalidad estructurada en pro de esquemas socialistas, sigue siendo la minoría misma eterna de ese 5 o 7%. El pobre, no el encumbrado que jura que dentro de su festival de izquierda caviar hay algún tipo de futuro de país. No. La sociedad adicional que todavía respalda posturas del gobierno es simplemente por revanchismo. Ni siquiera es por la oportunidad de tener el acceso a una bolsa de comida. Es asqueroso revanchismo, más nada. Es un resentimiento puro, bien, bien grande, fuerte, que quieren ver al resto del país tan podrido como están ellos. Es algo muy, muy triste.
En cambio, en el sector opositor lo que hay es un increíble desconocimiento político realmente bárbaro. Es impresionante lo que existe en nuestro sector opositor en Venezuela con respecto hasta el orgullo de sentir, ese orgullo que sienten mucho de no entender en absoluto el proceso ideológico. Y se sienten felices y por eso van y levantan la mano de cualquiera de sus candidatos o dicen alguna estupidez con referente, yo voto por cualquiera, lo que estoy esperando, porque la unidad es lo que importa. Es bastante grave, ¿no? Porque si bien el cáncer es el socialismo, son incapaces de entender que el socialismo es lo que está haciendo el desastre. Pero lo repito siempre y perdón por ser tan reiterativa. Todos tenemos un celular en la mano con internet. ¿Dónde funcionó el socialismo? ¿En qué parte del mundo fue efectivo? Efectivo para matar. Quizá parte de la cosa que hay que entender es que empecemos a hablar no del fracaso del socialismo, sino lo efectivo que es el socialismo para la destrucción. Esta mañana leía yo un reporte sobre el caos que ha significado la reforma laboral en España y se califica como un fracaso de las políticas de Pedro Sánchez. No, es un éxito de las políticas de Pedro Sánchez si entendemos el objetivo de Pedro Sánchez, cuál es el objetivo del PSOE, cuál es el objetivo de la estructura socialista y lo que están haciendo con España. Todos los procesos chavistas, cada una de sus medidas económicas, ese proceso donde la moneda venezolana simplemente es algo inexistente, en el que perdimos 16 ceros, una cosa tan increíblemente absurda, la hiperinflación más grande que ha habido, que no hay números, cómo poderlo expresar. Cada una de esas cosas son éxitos del socialismo. Es medidas perfectamente aplicadas para el objetivo del socialismo. Quizás nosotros tenemos que empezar a hablar bien claro con respecto a lo que hace el socialismo para que termine de entenderlo la gente. Cada uno de los fracasos que se viven en los países como país son éxitos de políticas socialistas. Tan sencillo como eso. Hay un artículo que yo escribí hace años que se llama ¿Es posible la hambruna en Venezuela? Y en el artículo hago mención a eso. Las hambrunas modernas, la gran mayoría de ellas no son calificadas, no son generadas por catástrofes naturales. Son generadas por políticas socialistas que llevan al caos a los países que tienen la obligación o la oportunidad de surtir de alimentos a su población. Entonces, si nosotros empezamos a comprender que el socialismo cuando llega funciona, porque simplemente cada vez es más el nivel de destrucción que están viviendo los países donde llega el socialismo, que el socialismo es una pistola que la sociedad muchísimas veces se la pone ella misma en la cabeza, que el socialismo va contra todo, absolutamente todo, que el socialismo mata y siempre mata. Quizá la gente pueda terminarlo de entender sobre qué es lo que significa el socialismo. Quizá el socialismo deje de ser una palabra adorada por tantos. Quizá se empiece a entender que la izquierda no tiene ninguna superioridad moral, sino un gran instinto de matar, de destruir, de secar, de generar el caos, de hacer que las sociedades simplemente se pudran, se deshagan. Eso es todo el logro del socialismo. La campaña de Bolsonaro, volviendo a Brasil, y antes de acabar el programa, hay un mensaje muy especial donde Bolsonaro dice, nosotros no tenemos que ocultar cuáles son nuestras banderas. Nuestras banderas son el desarrollo de la familia, la libertad en el uso del arma, la defensa de la soberanía, somos antiabortistas, somos anti ideología de género. Es decir, un resumen de lo correcto. No tienen que ocultarlo. Mientras que Lula promueve exactamente todo eso, todo un festival de antivalores. Y ese festival de antivalores cuenta no solo con cuerpo social, sino que cuenta con ese aparato que siempre quiero que se identifique, y es el riesgo de jugar a la democracia. En el caso brasilero, el proceso revolucionario tiene el control del aparato judicial. Por lo tanto, lo que estamos viendo y lo que podemos ver en el domingo es algo que tiene que preocuparnos a todos. El hecho de que Brasil pase a formar de manera estructural nuevamente, que Lula esté capitaneando ese país continente en nombre del Foro de Sao Paulo, nos lleva a un desastre profundo.
Es increíble que frente a una realidad de valores, principios, lo correcto, todavía haya gente que quiera apoyar lo que está mal y explotar lo que está mal como idea de futuro. Ojalá el próximo domingo podamos hablar del triunfo de Bolsonaro. Vamos a ver, en pocas horas se decide lo que va a pasar en Brasil y no sé, pero no estoy muy feliz con lo que pueda llegar a pasar. Pero dicen que tenemos los gobiernos que nos merecemos. No creo que nos merezcamos tampoco. Y ahí está. Eso es una gran realidad. Noel, muchísimas gracias por tu compañía de cada domingo. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Amén. Si Dios quiere, nos encontramos aquí la próxima semana. Buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Perdonen, perdonen, buenos días. Todavía ya con el cambio de hora prontito no está tan clara la madrugada, así que vale el buenas noches.